Bendiciones, amados hermanos. El Eterno los bendiga, los guarde. Nos volvemos a encontrar en este hermoso canal que es Café con Raíces con aroma a Torá. Mi nombre es Angélica y la porción que van a estar viendo el día de hoy conmigo es la Parashá Asinu. Esta porción significa presten oídos y la encontramos en Deuteronomio 32 del 1 al 52 y estamos leyendo el cántico de Moisés. La porción que van a ver conmigo hoy es la cuarta aliyá, que está en Deuteronomio 32, 19 al 28. Y antes de comenzar con la oración y ya tomando el tema, quiero leerles un pasaje que está en Efesios 6:12, que nos va a ayudar a entrar en materia. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le vamos a pedir al Padre en oración que nos guarde, que nos proteja, porque vamos a tomar un tema que muchas veces no se habla, pero sí es importante tenerlo presente, sobre todo en este tiempo. Así que vamos a orar primero al Padre para que nos proteja y nos ayude. Padre eterno, bendito Rey, Padre de Abraham, Isaac y de Jacob, te quiero dar gracias, Señor, en esta mañana, en este día, Padre, por darme la oportunidad de leer tus escrituras, de reflexionar en ellas, de poder comentar con mis hermanos, Señor, sobre ella. Padre eterno, te pido que tú bendigas, guardes y protejas a cada uno de aquellos que hoy escucharán esta enseñanza y así también a los que la escucharán en el futuro. Te pido también, Señor, que guardes mi vida, la de mi familia, de mis hijos, que guardes mi casa, Señor, y que me permitas, Padre Celestial, y que disipes toda acechanza del enemigo en esta hora para poder exponer tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos estar firmes, Señor, en tu palabra y que no seamos engañados, mi Rey bendito. Yo te alabo, Señor, te glorifico en esta hora y te pido que tomes control, Padre Celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Entonces vamos a comenzar con la primera, los primeros versículos, pero antes de comenzar con estos versículos quiero recordar lo que se estableció o lo que habló Moisés en este cántico, que es un cántico profético, que también es un cántico de advertencia, pero también de esperanza. En la tercera aliyá, recordemos que Jesurún había engordado y que se había olvidado de su Dios y que había sacrificado, dice en el versículo 32-17, que sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Una de las advertencias más grandes y que hemos escuchado durante todo este año de enseñanzas es que cuando Israel entrase a la tierra prometida, no imitase lo que hacían las demás naciones. Y es lo que Moisés les está profetizando. Ellos van a cometer este pecado tan grave porque sabemos que los demonios también tienen jerarquía y también tienen un jefe, alguien que los manda, y este es Satanás, con quien nuestro Mesías fue tentado en el desierto. Así que no es un personaje ficticio y que esté ajeno también al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar estas manifestaciones de demonios que eran los que gobernaban las naciones en ese tiempo y sobre todo en esta región de Canaán. Eran ellos los que se disfrazaban de dioses. Estaba el dios Baal, la diosa Acera, y ellos le pedían a sus súbditos una cantidad de rituales y perversiones y hechicerías y brujerías y prácticas abominables ante los ojos del Dios de Israel, que es un Dios santo, justo y que no acepta este tipo de prácticas a sus hijos. La lectura la vamos a comenzar en el nombre de Yeshua. Está en Deuteronomio 32, 19, 20. Dice, y lo vio Adonai y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas,
Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Quiero que también recordemos que las escrituras son cíclicas y que las profecías se tienden a volver a cumplir y volver a cumplir, y vamos a recordar que en nuestro Mesías Yeshua también a la generación que estaba en el tiempo que él estuvo en la tierra, también la llamó una generación perversa, y que también los judíos que estaban, sobre todo los líderes, que son los responsables, los ancianos, los sumos sacerdotes y todos los maestros, eran los responsables de enseñar la palabra del Eterno al pueblo, y ellos eran una generación perversa. Podemos entender por qué Yeshua los llama una generación perversa, porque ellos también estaban practicando este tipo de abominaciones ante los ojos del Eterno. Dice en esta profecía dice que él iba a esconder el rostro de ellos. Sabemos que el ángel de la faz es nuestro Mesías Yeshua, y ellos tampoco en la generación de nuestro Mesías, cuando él vino, no lo pudieron ver. ¿Por qué no lo pudieron ver? Porque ellos estaban en pecado, en idolatría, en hechicería y quizás cuantas prácticas más. Vamos a continuar. Dice en Mateo 6:9 al 13, está la oración que enseñó nuestro Mesías Yeshua a sus discípulos cuando les dijo, le preguntaron al Mesías que cómo debían orar, que le enseñara a orar. Y el Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Él señaló el primer mandamiento, que en realidad no es el primer mandamiento, sino que la palabra se tradujo mal, son las 10 palabras. La primera palabra que el Padre establece en estas 10 instrucciones que da es que Él es el Dios, y que Él es Yahweh, que Él es el que lo sacó de la tierra de Egipto. Y aquí dice Padre nuestro, hay que identificar a quién, siempre a quién estamos orando, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El mal entró a este mundo después de que Adán y Eva pecaron. Ellos tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén, y la maldad tomó posesión de este mundo. Durante todo el trayecto que Israel entró a la tierra prometida, después que murió Josué y todos los ancianos, ellos comenzaron a practicar y a mirar lo que hacían las demás naciones. Lo vemos en el libro de los jueces, lo vemos en el libro de los reyes. Y hay un pasaje en Ezequiel 8:12 que dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Adonai, Adonai ha abandonado la tierra. En Mateos 17:17 también nuestro Mesías nos dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelos acá. El Mesías se le trae a él un niño que es lunático y padece muchísimo. Dice, más antes, digamos, que se señale este versículo, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y después los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido sacar este demonio, y él les dijo en el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Cuando Yeshua vino a la tierra, él comenzó a disipar las tinieblas, a echarlas fuera. Vemos muchos pasajes de Yeshua echando fuera demonios. Vemos también en un versículo cuando se encuentra con un solo hombre que tiene una legión de demonios, y estos son echados a los cerdos. La ira de Dios cae sobre sus hijos por la desobediencia y el practicar estas abominaciones ante los ojos del Eterno. Muchas veces hemos visto, y hace poco en este siglo pudimos ver el Holocausto, y vimos cómo la ira de Dios cayó sobre su pueblo. Y hoy podemos, quizás haciendo este estudio, yo pude quizás también entender, porque no es solo alejarse de Dios, no es solamente eso, a lo mejor, o no creer en Dios, es practicar estas cosas. Si ustedes pueden buscar, igual con mucho cuidado, donde buscan los rituales que se hacían para el dios Baal, para la diosa Cera, teniendo en consideración y presente que estos son demonios disfrazados de dioses que gobernaban, como dijimos anteriormente, las naciones, y llevaban al ser humano a la degradación más grande que pueda haber. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Después continúa la lectura, dice en Deuteronomio 32, 21, 22, dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, o sea, con sus demonios, con sus prácticas. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Vemos en este pasaje el motivo por el cual no es solamente adorar a lo mejor una imagen, postrarse. Quizás eso es como lo más ingenuo que puede haber en las prácticas idolátricas. Son los rituales que van acompañados a estas prácticas. Porque detrás de cada ídolo, de cada imagen, hay un demonio, un chedim, como dijimos antes, que tienen vida y tienen potestad sobre los seres humanos cuando se abren estas puertas al pecado. En Oseas 1:10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les serás dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El Padre, en el versículo 21, dice que iba a mover a Israel a celos con un pueblo que no era su pueblo. El Padre, asimismo como tuvo misericordia, porque el expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén también fue un acto de misericordia hacia ellos, porque al ser abiertos sus ojos, al ellos conocer el bien y el mal, ellos no podían ya habitar con el Eterno, porque Él es un Dios santo y no puede habitar donde hay pecado. Y si ellos tomaban del árbol de la vida, ellos iban a vivir eternamente, pero con el mal en su interior. Y ya Él iba a tener que destruirlo. Y en su amor y su misericordia, Él los expulsó. Y Él puso, dice la Escritura, que puso querubines para que ellos no pudieran encontrar el camino y no pudieran retornar al jardín del Edén. Hay una herencia que el Padre dio a la humanidad, y es el jardín del Edén. Hay una herencia que el Padre entregó. Cada vez que dice que hay una heredad, es este jardín del Edén que se perdió. Y después que fue expulsado Adán y Eva del jardín del Edén, dicen que en poco tiempo la maldad del hombre aumentó, porque tomó control de este mundo y de este lugar donde no habita Dios. Todo este
tipo de entidades y empezaron a corromper al hombre. Y tuvo que destruirse gran parte de la humanidad, excepto Noé y su familia. Pero el hombre se volvió a corromper. Y formaron la Torre de Babel y tuvieron que ser esparcidos. Y nuevamente el padre estaba seguramente decepcionado de esta creación, porque el hombre tendía a abrirle puertas a estas entidades y seguir sus caminos. Pero encontró a Abraham y le dijo a Abraham, vio su corazón, que él era un hombre justo, que era un hombre de fe y que podía confiar en él y entregarle esta heredad a él y a su descendencia. Por eso, cuando nuestro Mesías Yeshua muere, el velo del templo se rompió. Sabemos que el velo del templo estaba separando el lugar santo del lugar santísimo y que estas cortinas tenían 2 querubines bordados. Y el que este velo se rompiese nos quiere y nos enseña que ese camino hacia el jardín del Edén nuevamente se abrió, pero como dice nuestro Mesías Yeshua, la única forma de llegar y retornar a Él es por reconocer que Él es el Mesías, porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. En su grande misericordia, nuestro Dios, al ver que también Israel, después de entrar a la tierra prometida, se corrompe con las demás naciones y sirve a estas entidades, decide también en un acto de misericordia hacer que su pueblo vaya cautivo a las demás naciones y se convierta en gentil, para que así también ellos puedan más adelante retornar y traer a celos a ese remanente que va quedando siempre del pueblo de Israel, porque tenía que quedar un remanente para que el Mesías pudiese nacer y cumplirse la promesa que también está en Génesis, que un día él heriría a esta serpiente que dejó que entrara el pecado a la tierra. El Padre tuvo misericordia de nosotros y nos está sacando desde que el Evangelio comenzó a expandirse en el mundo. Empezó a disiparse todas estas entidades. Empezaron porque uno de los mandamientos que el Mesías también le entregó a los discípulos era sanar enfermos y echar fuera demonios. Y los discípulos fueron haciendo este trabajo en cada lugar, en cada región que ellos fueron avanzando, se fueron echando estas entidades y sacándolas del mundo. Pero lamentablemente hoy en día estas entidades están volviendo. Hemos comentado, o no sé si conocen, un libro que se llama El regreso de los dioses, del rabino Jonathan Cahn, que es un libro que se los recomiendo, que si pueden encontrar, a lo mejor hay muchos videos de él en YouTube donde ha hecho conferencias sobre este libro, si es que no lo pueden encontrar o adquirir, para que puedan entender qué es lo que está pasando hoy, donde el mundo está dejando cada día más a nuestro Dios, y todas estas entidades que en un momento por 2000 años fueron echadas y llevadas, no sé, a las catacumbas o a sectores muy escondidos de la sociedad, hoy ya están retornando, están aflorando. Si nosotros, por ejemplo, vemos que una de las prácticas que tenía la diosa Acera era que ella era la madre de la tierra, se adoraba a la madre tierra, ella era los dioses de la fertilidad. Entonces tenemos que ver todas estas prácticas que están alrededor de estas cosas, como la perversión sexual cada día más está aumentando, el sacrificio a los niños también, en varias manifestaciones que hoy vemos en clínicas. Todo está siendo legal hoy en día, pero son estas mismas entidades que han ido retornando. Hay un pasaje que dice la escritura en Mateo
de 44-45. Cuando una persona es liberada de espíritus demoníacos, dice que se va por lugares y que después, al ver que no tiene dónde ir, vuelve al lugar de donde salió, y el estado primero de esta persona pasa a ser peor que el postrero. Dice, este demonio dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El padre está hablando de un hombre, pero al final, Yeshua está hablando de un hombre en este versículo, pero al final del pasaje es curioso que dice: así también acontecerá a esta mala generación. Todo esto que se fue disipando, que fue avanzando en luz con la llegada del Evangelio, con nuestro Mesías Yeshua, hoy, al el mundo alejarse del Eterno, de dejar incluso en las oraciones, antes uno incluso en la televisión podía ver la misa en ese tiempo, que era lo único que se mostraba, hasta eso ha desaparecido. Entonces las tinieblas han comenzado a tomar lugar, pero esta vez son manifestaciones, y van a ser manifestaciones 7 veces más grandes que las que se vieron en la antigüedad. Hoy todo está en la televisión, en las series, podemos ver brujería, podemos ver hechicería, podemos ver prácticas sexuales en la televisión abierta. Todo está empezó a entrar con sutileza, de una manera muy pequeña, y ahora ya en los dibujos animados, en las cosas para niños, y no nos hemos dado cuenta cómo estas cosas que para el Eterno son una abominación, se están haciendo normales. Y el que no las acepta, prácticamente es mirado de mala manera por la sociedad. Continuamos, dice en Deuteronomio 32, 23, 24: yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Vemos como los juicios de Dios caen en una ira, pero grande, debido a que su pueblo, que conoce las escrituras o debería conocer las escrituras, está por algún motivo, quizás estas prácticas son llamativas al hombre, y las empiezan a practicar porque hay una parte sexual que les llama la atención. Hoy en día esto está al clic de un teléfono. Ustedes pueden encontrar cualquier tipo de prostitución pagada, incluso la gente se suscribe a estos canales para poder ver estos tipos de prácticas ya más subidas de tono, digámoslo de esa manera. Y todo esto está retornando, está volviendo en una manera, pero como decíamos, al alcance de un solo clic, incluso de los niños. Y esa es la ira que va a caer sobre toda la humanidad, porque como sabemos, Dios es un Dios santo. Luego continuamos, dice: por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. El pueblo de Israel fue esparcido en todas las naciones, ha tenido que sufrir fuertemente debido a estas prácticas, que tenemos que tener cuidado nosotros hoy, porque por muy sutiles que sean, están
en directa relación con estas entidades demoníacas. Las estas muletillas, cositas que de repente, pulseritas para la suerte, no, es que esta plantita es para la suerte, para que se vaya, no. Incluso las plantas las utilizan para dejar de confiar en el Eterno y confiar en estas prácticas. Como mencionaba ayer mi hermano Matías, algo muy inocente que hoy se está estableciendo con los niños, que se disfrazan, que van a pedir dulces, que es tan bonito. Muchos cristianos y creyentes en el Mesías Yeshua lo están practicando, incluso católicos que bautizan a sus hijos y entregan supuestamente sus hijos a la luz, a Dios, pero están permitiendo que sus hijos celebren la muerte, sabiendo que Yeshua tuvo que pagar un precio muy alto para vencer la muerte y que nosotros podamos volver al jardín del Edén y volvamos a tener vida eterna. Esto no es menor, son prácticas y son días que, así como el Padre Celestial tiene sus fiestas santas y eternas, así el enemigo copia y también tiene estas prácticas que le traen más fuerza a estas entidades y así también a los que las practican. Y nosotros estamos como muy descuidados en estas cosas y las dejamos como por alto. Oramos por muchas cosas, pero como dice la oración del Padre Nuestro, Señor, líbranos del mal y de lo que nos rodea, y que también nos haga ver estas cosas que están alrededor de nosotros como mensajes, sobre todo en las redes sociales. Uno de repente está buscando otra cosa, aparece una persona leyendo el tarot y de repente es como a lo mejor muy atractivo saber, querer conocer el futuro. Y si es tu debilidad, si es la debilidad, porque hay personas que cada uno tiene que, siempre lo he dicho, cada uno tiene que conocer sus debilidades que la pueden hacer pecar. Si es su debilidad o si antes practicaba este tipo de cosas y hoy en algún momento se le aparece la oportunidad de realizar como decíamos, a un clic en su teléfono, huyan, corran como corrió José, porque vamos a abrir puertas al enemigo y después no vamos a saber ni entender qué está pasando con nuestras vidas, con nuestros hijos. Después continuamos, el último versículo de la porción dice: de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Adonai, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimientos. Amén. El Padre también quiere con este cántico dejar claro que todas las consecuencias y todos los males que le vendrá a Israel desde ese día hasta el futuro, hasta hoy lo hemos podido ver lamentablemente con mucho dolor, cómo prácticas han traído hoy nuevamente la ira de Dios sobre su pueblo. Que sepa que es Él el que está trayendo juicio debido a la adoración de demonios de su pueblo. Es duro decirlo, pero tenemos que estar conscientes de que esto es así. Y también saber que nuestro Mesías Yeshua nos lo advirtió en Mateo 24, donde nos habla del fin, de las cosas que vendrán en el fin. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía es relevante el día de hoy y nos puede llevar a comprender y ver cuál es la maldad que hoy está en este mundo, qué es lo que está retornando, quiénes son las entidades que están volviendo a tomar su lugar porque los hijos de la luz están dormidos. Y tenemos que ser conscientes y les
Voy a volver a leer el pasaje que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, quiero que tengamos en cuenta estas cosas porque van a empezar a manifestarse y ya han entrado a nuestros hogares por intermedio de la televisión, por intermedio de libros muy de niños, series muy infantiles, que yo incluso me pido perdón al Eterno por en algún momento cuando sobre ciertos libros que hablan mucho de magia, muchos cristianos celosos se levantaron y quemaron en plazas estos libros, y yo decía, no, qué exagerado, ¿cómo hacen eso? Pero viéndolo hoy de esta manera que el Padre me ha mostrado y me ha revelado, de decir, no, todas estas prácticas abren puertas y están queriendo llevar a nuestros hijos a pecar, a que la ira de Dios caiga también sobre ellos. Fíjense en cada película que a lo mejor puedan ver o cada serie, siempre está la perversión sexual, empieza de una manera muy suave, muy sutil, siempre se ponen como víctimas, y también la magia por ahí, la brujería, y muchas otras prácticas, pero son bien sutiles, pero ya últimamente ya está todo como abierto, ya todo está más, ya no disimulan las cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado también. Comentábamos igual con el hermano que expuso ayer, que esta diosa Acera también es la diosa de las tabernas, del alcohol y de la prostitución en esos lugares. Entonces igual cuando vemos en una serie, una película, siempre los adulterios, todo este tipo de cosas se ven que empiezan ahí en estos bares, tomándose un traguito. Entonces son cosas que uno pasa por alto, no las considera porque no conoce cómo funcionan estas entidades. Entonces por eso les vuelvo a decir, si pueden y tienen la posibilidad de conseguir este libro del rabino Jonathan Cahn, que es El regreso de los dioses, lo puedan leer, lo puedan estudiar, porque el Padre de alguna manera nos quiere abrir los ojos con este tema, porque es un tema que es importante. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que conocer cómo se mueve el enemigo. Y en toda guerra, el bando contrario estudia a su enemigo, no para hacer sus prácticas, sino para saber cómo funciona y detectarlo, y saber dónde se nos está apareciendo. Así que, amados hermanos, le quiero dar las gracias si han podido llegar hasta a esta instancia. Son temas delicados, no los tomen tampoco a la ligera. Siempre pidan protección al Eterno cuando quieran buscar de estos temas. Y queremos, yo quiero darle las gracias al canal. Siempre les agradezco, pero quiero dar las gracias por haberme permitido este año haber estado con ustedes enseñando o reflexionando o comentando las escrituras. Gracias le doy a cada uno. Espero en el Eterno que cada enseñanza que ha llegado a sus casas haya sido de mucha bendición para ustedes como ha sido para nosotros, y que tomen las arras de la fe, que es tener el Ruach, no dejar que el Ruach se nos vaya, el Espíritu Santo, mantenernos en santidad, estar siempre leyendo la palabra en oración y en alabanza. Esa es nuestro alimento espiritual, que nos hace crecer, que nos hace estar protegidos y dando luz, poniendo por obra lo que el Padre nos ha ido enseñando este año. Así que, amados hermanos, muchas gracias le doy al Eterno por este tiempo. Los bendigo en el nombre de Yeshua y espero verlos pronto. Así que muchas bendiciones y shalom, shalom.